Los nazis escaparon a Argentina después de la guerra. Cuando la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945, los funcionarios nazis líderes y miembros prominentes del partido fueron encontrados muertos, arrestados, o en muchos casos, simplemente desaparecieron. Aquellos que fueron arrestados enfrentaron la justicia por sus crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en los juicios de Nuremberg. Sin embargo, hubo quienes escaparon y nunca fueron encontrados ni experimentaron retribución por sus acciones horribles durante la guerra. Parece casi irreal que individuos tan prominentes y conocidos pudieran simplemente desaparecer, pero desafortunadamente, no todos estaban horrorizados por las acciones de los nazis, y a pesar de que la guerra terminó, estos hombres aún tenían amigos en lugares influyentes dispuestos a ayudarles a asumir nuevas identidades. Por lo general, estos nazis terminaron dispersos por todo el mundo, con un gran número dirigiéndose a países de América del Norte y del Sur, incluidos Brasil y Paraguay, pero el destino de escape más popular y más investigado fue Argentina. Argentina, a pesar de su gran población judía, era conocida por su creciente antisemitismo antes y durante la guerra. También fue el último país en entrar en la Segunda Guerra Mundial, con el historiador Gerald Steinbacher refiriéndose a la población argentina como germanófila. Era un país que ya tenía una historia difícil con su población judía, y la inauguración del presidente antisemita Juan Perón en 1946 solo enfatizó este hecho. Su objetivo era modernizar Argentina y su ejército, y creía que los especialistas de Alemania y Austria podrían ayudar a facilitar esto. Perón era un confeso admirador de la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini, algo que se destacó en su plan quinquenal anunciado para 1947 a 1951. En él, Perón estableció un conjunto de pautas que favorecían a los inmigrantes alemanes e italianos con una lista de países de origen preferidos. Perón y muchos otros líderes políticos reconocieron la ventaja de tener a estos especialistas nazis residiendo en sus países, a pesar de la oposición mundial. Hubo grandes avances tecnológicos y médicos durante la guerra, a pesar de las formas horribles en que algunos de ellos se lograron, y nadie quería quedarse atrás sin asegurar a estos especialistas que podrían avanzar en los ejércitos, economías e industrias de sus países y estaban dispuestos a hacer la vista gorda sobre quiénes eran y las atrocidades que habían cometido. Los nazis en particular habían estado involucrados en investigaciones científicas extremadamente avanzadas, desde el desarrollo de armas y tecnologías de guerra hasta experimentos médicos inhumanos en seres humanos. Después de la guerra, muchos de estos científicos y especialistas en tecnología buscaron refugio en países que estaban dispuestos a ofrecerles protección y empleo a cambio de sus conocimientos y habilidades. Estados Unidos, por ejemplo, reclutó a varios científicos alemanes a través de la Operación Paperclip, una operación encubierta para asegurar a estos expertos antes de que cayeran en manos soviéticas. Otros países, como Argentina, también estaban ansiosos por beneficiarse del conocimiento y la experiencia de estos científicos, y estaban dispuestos a aceptarlos sin hacer demasiadas preguntas sobre su pasado o sus crímenes de guerra. En última instancia, la huida de los nazis a Argentina y otros países de América del Sur fue el resultado de una combinación de factores, que incluyen la complicidad de algunos gobiernos receptores, la ayuda de organizaciones secretas como Odessa y la búsqueda desesperada de los nazis por escapar de la justicia y comenzar una nueva vida en un lugar donde pudieran vivir en paz y anonimato. Sin embargo, para muchas de sus víctimas y para aquellos que han luchado por la justicia y la verdad, la memoria de los crímenes nazis nunca se desvanecerá y seguirá siendo un recordatorio sombrío de los horrores del pasado. Estos miembros escapados, describió la red Odessa como completa y eficiente, descubriendo más tarde una tercera ruta entre Austria e Italia que fue ayudada por la Iglesia Católica y los frailes franciscanos en particular. El Vaticano, a pesar de esconder a ciudadanos judíos durante la guerra, también estuvo muy involucrado en estas rutas de escape, a menudo falsificando y obteniendo documentos para los funcionarios nazis que escapaban. Esto también ha sido corroborado por múltiples cuentas y hallazgos de historiadores, con un sacerdote croata y representante del Vaticano, Krunoslav Dragić, siendo un jugador importante en ayudar a los funcionarios a escapar de Italia, obtener documentos falsificados y llegar a Argentina. Otro jugador importante en ayudar a los nazis a escapar fue el agente especial y exoficial de las SS, Carlos Orfer, de origen alemán argentino. Cuando quedó claro que la guerra iba a terminar desfavorablemente para los poderes del eje,
Orfer apareció en Berlín y luego se comunicó con la inmigración argentina para obtener visas y empleo para los escapados de Alemania, Austria, Francia, Bélgica, los Países Bajos, Eslovaquia y Croacia. Más tarde, en 1945, Orfer viajó a España, donde estableció rutas de escape adicionales para miembros de las SS. Cuando se ordenó su propia extradición en 1947, también escapó a Argentina utilizando las líneas que él mismo había ayudado a establecer. ¿Quiénes escaparon? Nunca podremos enumerar a cada funcionario de alto rango que escapó de la justicia, pero hay algunos nombres más famosos que otros. 3 de ellos ocupaban posiciones extremadamente altas en el partido nazi y fueron algunos de los peores perpetradores de atrocidades: Franz Stangl, Adolf Eichmann y Josef Mengele. Afortunadamente, 2 de ellos no escaparon por mucho tiempo. Adolf Eichmann era un hombre frío, duro y sin sentimientos. Simplemente veía el asesinato de judíos como su deber. Como Obersturmbannführer de las SS, fue uno de los soldados de las SS a los que Simon Wiesenthal dedicó años para rastrear y ayudar a extraditar. Hubo cuentas divergentes sobre la ruta exacta de su escape, pero todas parecían estar de acuerdo en que Eichmann llegó a Roma con la ayuda de croatas y recibió una tarjeta de identidad del Vaticano, con la cual huyó a Argentina. No fue hasta 1960 que Benthal ayudó a descubrir su nueva ubicación al examinar fotografías ampliadas de los hermanos de Eichmann para ayudar a identificar al hombre. Desde allí, fue rastreado en Argentina y capturado el 23 de mayo de 1960, siendo luego enviado a una prisión israelí, donde fue ejecutado por ahorcamiento. Franz Stangl fue comandante de un campo de concentración y estuvo involucrado en los primeros programas de exterminio en instituciones mentales como Areim antes de convertirse en comandante de un campo de concentración. Aunque fue capturado y encarcelado, Stangl logró escapar en 1948 con la ayuda de un obispo en el Vaticano, quien lo ayudó a él y a otros oficiales de las SS a escapar a Argentina. Sin embargo, Stangl solo llegó hasta Brasil, donde fue extraditado en 1970 y murió en una prisión en Düsseldorf un año después. Finalmente, estaba Josef Mengele, conocido como el Ángel de la Muerte. Infame por sus horribles experimentos en niños, especialmente gemelos, Mengele ganó el apodo de Ángel de la Muerte durante los juicios de Nuremberg. Evitó ser notado hasta 1950, momento en el cual utilizó las rutas de escape de Odessa para huir a Argentina. Allí continuó trabajando como médico, agregando una capa adicional de protección a su disfraz cuando obtuvo un pasaporte de Paraguay. Aunque Simon Wiesenthal rastreó meticulosamente a Mengele en más de una ocasión, hubo resistencia por parte de las autoridades argentinas, y cuando finalmente emitieron una orden de arresto en junio de 1960, ya era demasiado tarde. Josef Mengele ya había huido a Brasil el día de la captura de Eichmann, donde permaneció hasta su muerte en 1979. Se dice que nunca mostró remordimiento por sus crímenes y es ampliamente considerado como uno de los nazis más malvados que lograron escapar de la justicia al huir a Argentina.